que nos cobra una fecha al final. Es para Purrum. Si no hay, si no tenemos que retrasar alguna de las clases o hay un problema, porque a veces siempre hay de clases, de conferencias, si hay algún problema utilizamos ese último día de ajuste. No lo hay. Probablemente vamos a utilizar ese último día para tener una discusión sobre el caso de Guatemala. Entonces, el caso de Guatemala lo vamos a discutir en 3 distintas fechas y después vamos a tener los 2 días de presentaciones. Pero lo que me gustaría en sí es que ese día discutiéramos un poco cómo la experiencia internacional puede informar el caso de Guatemala. Eso para que lo tengan en mente. Eso es uno. Lo otro es que ya vivieron 3 casos en los que creo que vamos a tener invitados. Gracias. El primero va a ser para el caso de Centroamérica. Vamos a invitar a Edmundo Urrutia, que es el director del posgrado de Flaxo. El otro vamos a tener a... Todavía no tengo que confirmar, pero la idea es que tenemos a Ramón Padilla. Ramón Padilla es uno de los economistas de CEPAL y él nos está explicando sobre cadenas de valor y un estudio que se realizó para Guatemala, en el caso de cadenas de valor. Digamos que es una manera concreta de cómo se trata de generar política industrial en temas bien específicos. El tercer elemento, la tercera adición es que vamos a tener, ya le mandé un correo que aquí estuvo trabajando para Guatemaltecos Mexicanos Guatemala y para Dalver. Entonces ella nos va a dar la presentación de los documentos que hizo Guatemaltecos Mejoramos Guatemala, en particular el enfocado para 2 sectores económicos. ¿Quién es esa persona, dijiste, perdón? Susan Frick. La ubica. ¿No lo ubican? Es una alemana alta que estuvo trabajando para Fundesa, Slash, Dalver, que es la firma consultora gringa, Slash, Guatemaltecos Mejoramos Guatemala. Entonces, ella estuvo trabajando bien cerca de todos los proyectos de Guatemaltecos Mejoramos Guatemala y sabe muy bien sobre cómo se utilizó la metodología de los sectores económicos de Ricardo Tausto para el caso de Guatemala y las recomendaciones en concreto que hay para el tema de la manufactura y para el tema de ya mañana viernes. Por eso me parece interesante que veamos lo que aquí. No he hecho nada, yo me he quedado más que sostener el sistema. Yo sé, solo estoy diciendo que no Dale, habla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya puedes seguir. ¿Ya? ¿Entonces? Los veo, ¿me ven ustedes a mí? No. Hola. ¿No me ven? Yo vine para acá, me diste la espalda, toda la clase. No quiero ser... El rincón. Solo les quiero contar que realmente lo único que miro yo son las nucas. Cámara. La otra cámara no está funcionando. Tranquilo con ¿Tú fuiste ayer a la feria? No, me fui a mi casa. Es que ayer cargaba el carro de mi hermano y se arruinó. No, antier se arruinó. Entonces ayer andaba a pie. ¿Y vivís por aquí? Excelente. Sí, estaban arriba. Sí, conozco. Pues, Tengo una compañera de mi gracias. oficina que vive ahí. Trío. No está muy lejos de aquí. ¿No? Aquí solo resbaladito ya. Ok, ahora lo único... Pero también fui a mi casa a ver películas. ya estamos ¿Te listos animaste todos. a ir a bailar? No me Yo lo soy, no gusta quiero nada. hacer un montón de cosas. Entonces ya estamos listos. Ya uno ya está como hombre dispuesto a lo que va a hacer y si le Y mueve. encima, Yo he usado mucho, a no me alguien pasa con igual. computadora. ¿Dónde? Este es el hijo de Lindsay. Tu clase, Es un holograma. Solo
No, es que está renderizando un video, pero no la estoy usando yo, la voy a voltear. Que cierre la computadora. Ya Ahora todo está poniendo hacia el otro lado. Ajá. Es que está renderizando un video. Perfecto, sí, bueno. Bienvenidos a todos, feliz jueves. ¿Oyeron entonces los cambios del programa? Sí, sí. Ok, entonces vale la pena que le pongan atención a esto. Para otro lado, se dieron cuenta que ya pueden ver los videos. Sí. Ok, perfecto. Si algún día faltan, no es suficiente con ver los videos, también me tienen que mandar un resumen personal y me tienen que escribir cuál es el motivo. Porque obviamente si hay quiz días, hay que ver si lo recuperamos o no lo recuperamos. ¿Ok? Bueno, empezamos el caso del desarrollo en Alemania. Primero, miren ese pequeño mapita. Okay. Este mapa representa cómo se encontraba Alemania antes de ser Alemania. Ahí tenemos todos los estados del Sacro Imperio Romano regados a lo largo de todo el territorio alemán. Estamos hablando de decenas de pequeños o de microestados regados a lo largo de toda esa área. Y que obviamente habla de que hay problemas para poder generar unidad política para la toma de las decisiones. ¿Sí? Creo que en algún momento habíamos mencionado la clase la clase del martes de esto, ¿no? ¿Qué les había dicho yo? Nada. ¿Qué es todo? De Alemania nada. ¿Qué, ¿Cómo? La semana pasada les dije que me tenían que recordar. En la segunda, el segundo slide. Dijiste, ¿lo recuerdas del segundo slide? Solo eso dijiste. ¿Pero qué les estaba diciendo en este momento? Lo de las vías de comunicación de Estados Unidos. Ah, sí, ok. Gracias. Excelente. Buena memoria. En el territorio alemán hay varios ríos importantes. Uno de esos es el río Rin. ¿Sí? Como se dan cuenta, hay una gran fragmentación territorial en Alemania previo a la conformación del Imperio Alemán. Y lo que trataba de hacer cada uno de esos pequeños principados era establecer puntos de peaje a lo largo de esos ríos navegables, con el objetivo cada uno de ellos de poder extraer al máximo posible rentas monopólicas para usarlo en el Estado. El problema de esto es que si cada uno de ellos trata de extraer lo más posible de cada uno de los barcos que va por ese río, el precio final del producto va a ser ahí. No entendí. Y los costos, perdón. Se cortó. Se entrecorta. No entendí. El Ya objetivo. nos pusieron en la red adecuada. ¿Cómo? ¿Será que nos pusieron en la red adecuada? Sí, se cortó un poco. Solo en ese ratito se cortó, ha estado bien. Ok. Entonces lo que les decía es que hay un pequeño problema. Y es que a lo largo de ese río, imagínense, se están poniendo en cada 10 kilómetros una aduana. Eso lo que va a representar son altos costos al producto final, ya sea para internarlo en Alemania o para exportarlo fuera de Alemania. Y eso hace que sea poco competitivo el país. ¿Qué es lo que termina sucediendo en el caso de Estados Unidos? Es un país en donde la Corte Suprema establece que no se puede generar ese tipo de restricciones al comercio. Y dos, se establecen grandes compañías de trenes que atraviesan todo el país y maximizan el precio solo para una empresa y no para cada pequeña porción. Y eso lo que hace es que los vuelvan suficientemente competitivos a nivel internacional. En el caso de Alemania, eso no se da. Y una de las grandes luchas que se va a empezar a generar es a tratar de unificar el territorio y extracción de esos impuestos a lo largo de cada pequeño tramo de los ríos como el Rin. Y ese es uno de los problemas que tienen en este momento.
Alemania. Trasladado al caso de América Central, uno puede pensar que ese es uno de los pequeños problemas, uno de los pequeños grandes problemas que a lo largo del territorio centroamericano. ¿Sí? Cada pequeño país trata de extraer su pedazo de los productos que van a estarlo atravesando. No necesariamente eso lo va a ser óptimo para poder generar crecimiento económico. Pasemos al siguiente slide. Y una de las cosas interesantes que se da es que hay una primera invasión del territorio alemán por parte de la Revolución Francesa. Y va a haber después una posterior, un par de décadas después, una y media, generada por Napoleón Bonaparte, nuevamente hacia varios de los territorios alemanes. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué es tan importante la invasión napoleónica a Alemania? Por el hierro. Porque surge, porque fomenta el nacionalismo alemán. De hecho, esto es cierto, eso va a ser uno de los elementos importantes. Yo diría que hay uno todavía un poquito anterior, que es el que de alguna manera trataba de promover Hegel cuando dijo que la razón tenía caballo cuando vio a Napoleón entrar en Alemania. Y era la idea que, y eso es fácil de elimina el sistema feudal que preexistía en esos territorios alemanes. Y entonces se elimina todo ese sistema de servidumbre que existía en ese momento en Alemania para tratar de promover más la existencia de los mercados laborales. Entonces digamos que elimina todo. Imagínense que es como un poco la revolución del 44, solo que aplicada a los 1800 para el caso de Alemania, en donde se elimina todo el tema del trabajo por deuda y ese tipo de sistemas feudales. Ese es uno. Lo otro es que la invasión de Napoleón genera muchísimo rechazo por muchas de las personas que estaban en ese momento viviendo en Alemania, o lo que vendría a ser Alemania, y eso despierta un nacionalismo importante a lo largo de los distintos estados. ¿Sí? Eventualmente eso lo que va a llevar es a la generación del Zollverein. El Zollverein viene a representar una unión aduanera a lo largo de todos estos territorios alemanes, con la idea de tratar de consolidar un territorio alemán y tratar de generar económico hacia adentro. Entonces, ¿se recuerdan la discusión que estábamos teniendo de los ríos? En este caso, lo que viene a suceder es que se unifica. En lugar de tener aduanas hacia adentro de todos estos territorios, se establece solo una aduana a lo externo del territorio del Zollverein. Ese es uno. Dos, hay una inversión importantísima en la red de trenes que se van a establecer a lo largo del territorio alemán, y los trenes van a cumplir dos funciones importantes. Obviamente una es el tema comercial, pero dos, hay una visión importante de cómo los trenes pueden servir para el transporte rápido de los ejércitos. Y entonces eso va a ayudar eventualmente al proceso de la consolidación del imperio. El tercero, hay un proceso que se va a generar a lo largo, bueno, digamos que ya se venía y simplemente se va a consolidar durante estas épocas. Una tradición artesanal de alta calidad por muchas empresas familiares. Todo lo que se le llama el Mittelstand en Alemania está relacionado con esta tradición. El otro es que hay por parte del gobierno, ya con Federico I, es Francisco I, creo que es Federico I, empieza a realizarse una apuesta importante por el sistema educativo y los sistemas de investigación. Recuérdense que al mismo tiempo, esto en 1800, Alemania se da cuenta que tiene un problema, está altamente fragmentado, tiene enemigos muy poderosos, ya vimos que Alemania, Francia los acaba de derrotar, ve que Inglaterra está creciendo mucho, y entonces está tratando de imitarlos. Y en ese proceso de imitación es que va a tratar de promover el sistema educativo y de investigación para que dentro del territorio alemán se tenga la capacidad para poder hacerle frente.
Ahí al fondo hay una mano levantada o simplemente rascate la cabeza. Está buscando la cabeza. El otro elemento son las asociaciones empresariales fuertes. Se empiezan a generar estas asociaciones dentro del territorio alemán y que van a tener un rol muy preponderante eventualmente. Aquí un poquito de ejemplo de qué es lo que estoy haciendo yo referencia. Es la apuesta por los trenes, que ya se empieza a generar en 1850. Esto es incluso antes de la consolidación del Imperio Alemán. Miren los distintos colores, con excepción del amarillo, que es el telégrafo. Y esa es una cosa que se le olvida a uno. O sea, imagínense un mundo en donde no hay teléfono. O sea, olvídense la televisión y el teléfono, y ni siquiera teléfono, sino telégrafo. Estamos hablando de 1850, en donde simplemente el tema del telégrafo era relativamente escaso en algunas de las ciudades de la comunicación, mientras que hay una inversión importante en lo que va a ser la construcción de la red ferroviaria a lo largo de toda Alemania. Ahora, esto es muy importante, porque habla de la visión de desarrollo que se empieza a generar a lo largo del territorio alemán. ¿Quién de ustedes leyó para la clase de Economía Política el libro de ¿Por qué las naciones fallan? Nadie. Yo no. Nadie. ¿Ninguno? No estaba dentro de todo. No lo pidieron. Siquiera lo mencionó. Qué raro, según yo. Dice que es una de las lecciones. Según yo lo estaban viendo. De Asimov y Robinson, de ¿Pero por qué fracasan los países? ¿Perdón? ¿Por qué fracasan los países? Ajá. Sí, ¿por qué fracasan los países? Es el libro. De Sí. Asimov y Robinson. ¿Ustedes sí lo leyeron o no? No, bueno, no aquí, otro lado. Lo leyó. Yo me quedé hasta los colonos. Y vos lo leyó. Cristian lo empezó, pero no Ok. terminó. ¿Por qué fracasan? Más disciplina, jóvenes, más disciplina, profesor. ¿Por qué es importante? Porque una de las cosas que se hace en Rusia, el zar en el momento estaba súper se oponía mucho a la construcción de los trenes. Y se oponía a la construcción de los trenes porque los trenes implicaban el fortalecimiento del sector industrial. Y el sector industrial iba a generar dos problemas importantes. Uno, iba a empezar a generar clases empresariales cada vez más fuertes que iban a poder ser independientes de los poderes y las prebendas que generaba el gobierno ruso o el imperio ruso. Y el otro elemento era que se empezaba a consolidar también la clase trabajadora. Y esos dos elementos juntos podían ser combustible para la revolución. En el caso de Guatemala, los trenes no se construyen, el tren principalmente no es un producto de decisiones, básicamente tiene que ver con decisiones empresariales alemanas, pero el desarrollo de las empresas, por ejemplo, se va a ver, al igual que en el caso del Imperio Austrohúngaro y en el caso del Imperio Ruso, detenidas en este caso por Wittgenstein, que en algún momento se rechaza la idea de que se construya, de que se establezca una empresa italiana de calzado por los mismos miedos a consolidar una clase trabajadora fuerte que lo pidiera venir y generar revolución. Mientras que, como vemos, eso no pasa en el caso alemán. Sardo, ¿Sí? con esto de comentar de la oposición del zar y en Italia al desarrollo de la industria del calzado, ahí se cumple lo que dijiste en la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Que las monarquías, los poderes así autoritarios o feudales, impiden mucho el desarrollo de la economía de esa manera, ¿verdad? Y ahorita, por lo menos la vez pasada no lo comentaste, pero ahorita sí, que era el miedo a que la clase trabajadora se organizara. Por ahí va la cosa. Yo diría que hay dos miedos. Uno es a la clase trabajadora y la otra es a formar una clase de nuevos ricos que también van a tener esa capacidad de oponerse y de apoyar ese proceso de reforma. Son nuevos ricos que no están vinculados con los procesos tradicionales de generación de riqueza, que muchas veces tienen que ver con la agricultura. De hecho,
es muy famoso el análisis de los sociólogos que hablan de la relación que existe entre las sociedades agrícolas y las dictaduras o los autoritarismos. Una pregunta. Sí, y otra. Sí. Ahí se habla que los sindicatos eran proactivos. ¿Cuál es esa definición? Tomando en cuenta que en la actualidad, pues, más que todo, ven los intereses no de los patronos, sino que más que todo una descomposición de los trabajadores. Pero en Alemania se dice que los sindicatos eran proactivos. Si me da chance que lleguemos a la Primera Guerra Mundial, explico un poco más el tema de los sindicatos. Porque creo que la imagen que existe de los sindicatos alemanes, Alemania, y cómo funcionan, cambia a partir de la Primera Guerra Mundial. Y hace que la forma que se ve el sindicalismo alemán en Alemania sea tan distinto como funciona en otro lado. Mucho más integrado con el resto de la sociedad de una manera bien distinta. Y con el sector empresarial también. Y en el proceso de toma de decisiones, que no es como funciona en otro lado. Pero dame unos 14, dame como unos 10 slides y llego. Tengo una duda. Ok. En la lectura se habla mucho de Prusia y los bárbaros. ¿Cuál es el territorio que dominaban ellos? Yo creo que, dame chance, ok, ven el nuevo slide que puse. Sí. Ok, miran el punto, vamos a poner el punto rojo, vamos a tratar de... No funciona. Vamos a ver. Pero hay colores, ahí. No, pero Okay. no funciona. Miren esto. Ahí va. Sí. Ok, toda esa parte hacia la derecha, todo esto es el Imperio Ruso. ¿Y Prusia, que es lo que es Berlín. perdón, yo oí Rusia. Rusia. Rusia es básicamente todo Lo que es esto. Berlín, dicen ahora. Qué chileno. Sí, y perdón, acabo de ver cuando estaba ahí grabando. Ok, ya empecé a grabar. Ok, todo este es el territorio prusiano. Ya. Okay. Era muchísimo menor antes de 1871, pero digamos que se va a irnos olvidando. Bueno, volvamos entonces a los trenes. Entonces, 1850, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una gran red ferroviaria que se va extendiendo y que va a tener consecuencias importantes 15 años después. Digamos que hay una apuesta comercial hacia eso. Y militar y comercial. ¿Qué? ¿Todo el mundo lo conoce? Un Bismarck. Exactamente, Otto von Bismarck, el príncipe y el canciller. Digamos que aquí estamos hablando de una cosa que lo va a volver famoso porque se vuelve una frase que él constantemente va a decir. En este caso lo dice respecto a temas militares en el 48 y en el 49, pero que van a repercutir de manera distinta. Se dice, las grandes cuestiones de nuestro tiempo no se van a resolver por discursos o por las decisiones de la mayoría, que fueron un error del 48 y 49, sino por hierro. ¿Sí? Digamos que esa era un poco la idea. Hay un libro de él, que no lo tengo físico, sino lo tengo en Kindle, que fue un gran error, de él, que se llama La vida de Bismarck por Steinberg. Para aquellos que estén interesados en comprender la vida de políticos importantes y toma de decisiones, vale la pena que miren este libro. Es una buena recomendación para aquellos, especialmente para aquellos que tengan alguna inclinación política, un poco para comprender lo difícil que es la toma de decisiones y todos los factores. Les voy a hablar de Bismarck porque creo que él permite comprender básicamente Alemania en 1850 hasta 1890 y muchas de las decisiones que él tomó. Vale la pena empezar, por ejemplo, hablando que Alemania se crea gracias a él de manera bien directa.
Y la política comercial también se funda en muchas de las decisiones que toma Bismarck. La vida de Bismarck fue bien complicada. Cuando uno lo lee se da cuenta que Bismarck pasó de ser un reaccionario a un pragmático. Bismarck era parte de la nobleza de la oligarquía terrateniente alemana, de los Junkers, y pasa de tener una visión súper religiosa y súper libre mercado a una visión súper pragmática, casi atea, anticatólica, acérrima, a después hacer acuerdos con los católicos para mantener el poder dentro del Parlamento. En todo lo que creía al principio lo deja de creer con tal de lograr acuerdos. Por eso se habla mucho del Realpolitik alemán, que en lugar de, que lo que se trata de hacer es, en lugar de enfocarnos en los ideales de la política, debiéramos de enfocarnos mejor en los intereses y en la consecución de los objetivos y en tratar de generar negociaciones que permitan avanzar aquellos objetivos que nos interesan. Aún, y muchas veces están en contra de esos ideales o de esos valores que en algún momento se discutieron. Y eso lo va a demostrar Bismarck a lo largo de toda su vida. Uno de esos elementos, por ejemplo, va a ser cómo Otto logra la unificación alemana. Y no solo cómo logra la unificación de Alemania, sino también cómo logra el equilibrio político y de las fuerzas a lo largo de todo para tratar de disminuir la cantidad de guerras que iban a ir en detrimento de Alemania. Solo déjenme ver porque creo que está aquí. Una de las cosas que hizo, para mencionar, por ejemplo, es que él estaba en reuniones con el ministro que estaba, si no estoy mal, estaba en la casa del embajador británico en Alemania y estaba presente el embajador francés. No, miento. Era una reunión del rey, con el emperador, con el ministro o con el embajador francés en Alemania. Y estaban discutiendo varios temas. Vino Bismarck y lo que hizo es que mandó a uno de los periodistas que le respondía a él una versión de la reunión en donde se daba a entender que el embajador francés había insultado al emperador y que había habido respuesta también negativa por parte del emperador, motivo que obviamente iba a implicar guerra. Entonces se hace eso público, llega a Francia la noticia, vienen los franceses y entonces declaran la guerra en contra de Alemania. Ahora, ¿por qué hace todo esto Bismarck? ¿Por qué te regala una guerra? Porque Bismarck sabía que lo que necesitaba era consolidar Prusia a lo largo de un gran proyecto alemán. Y lo único que iba a lograr la unificación iba a ser el nacionalismo de todos estos pequeños principados, unidos a través de una provocación de guerra francesa. Y entonces eso lo que le permite es hablar con el resto de reyes o los príncipes a lo largo de Alemania y unir una fuerza para ir en contra de Alemania. ¿Qué es lo que le permite ganar finalmente a Alemania? Dos elementos. Uno va a ser el tema de que a lo largo de este tiempo había habido un proceso de profesionalización del ejército prusiano, al punto que se quería decir que no era que Prusia tuviera un ejército, ¿no? Sino el dicho era que el ejército prusiano. Volvemos a los problemas. No, están trabajando. Dale. Ya. ¿Se fue? Ya. Falta lo que decimos. No es que Prusia tenga un ejército, sino que el ejército prusiano tiene un estado. A ese nivel de organización existe
estaba sucediendo en el caso de Prusia es que todos tienen una obligación de servir dentro del ejército. Y entonces era un ejército compuesto por todos los nobles y había todo un sistema de meritocracia. ¿Ya estoy haciendo las pausas bien o no? Sí. Ok, perfecto. Y entonces, imagínense un ejército altamente disciplinado con una capacidad de movilizar el ejército a través de los trenes. Todo esto lo que va a llevar es a la capacidad de derrotar rápidamente al ejército francés. Hola, Michelle. Y esto es lo que va a llevar entonces a la consolidación del imperio alemán, el hecho de haber venido y haberle ganado a Francia y haber consolidado a todos los pequeños principados de Alemania a través de la provocación francesa. Esa, digamos que fue una de esas genialidades de Bismarck. Otra de las genialidades de Bismarck en su momento fue hacer una guerra contra el imperio austrohúngaro, tomando en cuenta dos elementos. Uno, el imperio austrohúngaro había ofendido a los rusos porque no había apoyado a los rusos en la guerra. Se me está olvidando lo de la guerra anterior. No solo en guerra vivía. ¿Perdón? Solo en guerra vivía toda Europa. Sí, no es cierto. Pero había una guerra La guerra particular de los 30 años. no, que Rusia Pero era para reactivar la economía. La de los 30 años. Del Imperio Otomano. Y entonces tenés a Francia y a Inglaterra y creo que parte de Italia y entre otros combatiendo a los rusos. Y Austria, en lugar de ponerse del lado de Rusia, se pone en contra de Rusia. Entonces los rusos siguen ofendidos con el Imperio Austrohúngaro y lo que hace es que genera una enemistad también entre Austria, que hace que entonces Austria no lo va a apoyar Rusia, a Austria no la va a apoyar Francia, Inglaterra está muy lejos para venir y llevar a cabo el proceso de invasión y entonces rápidamente puede ganar una batalla contra los austriacos. Entonces lo que se dan cuenta es que lo que trata de hacer es mantener un equilibrio a lo largo de todos los países para que no haya suficientes enemigos en contra de Alemania a la misma vez, reconociendo que el principal país que le puede ser problemático va a ser Francia. Y vamos a ver, de hecho, un dibujito al respecto. Otra de las características de Bismarck era que pasa de ser liberal anticatólico a católico antisocialista. Ese pragmatismo de Bismarck. El otro es, siendo él un oligarca terrateniente, va a ser uno de los primeros que va a ser el primero en promover el estado de bienestar. Es más, va a promover la democracia en Alemania. Pero todos estos movimientos los hace Bismarck no porque tuviera un convencimiento de que la democracia es buena, sino porque reconoce que en ese mismo momento la coyuntura política le permite obtener apoyo y que la gente que iba a votar votaría a favor de su partido. Entonces todos estos movimientos los hace con el conocimiento de que va a ganar algo a su favor. Obviamente también hay temas problemáticos, ¿no? Ataques fuertes en contra de los católicos, ataques fuertes en contra de los socialistas y de los comunistas, al mismo tiempo que se establece la democracia en Alemania. Entonces digamos que es tiempos complicados los del siglo XIX. Ya habíamos hablado de ese mapa que les dibujé ahí donde estaba la expansión de Prusia y cómo se va generando el imperio alemán, producto de las acciones de Bismarck. Veamos de nuevo el mapa anterior. ¿Se nota la diferencia en la fragmentación o no?
Pero Prusia era el de acá. Era los azulitos, ajá. Ah, sí, se consolidó bastante. Y miren el montón de micro paisitos, ¿verdad? Aldeas. 300. Y viene a cabo y hay procesos de aceleración importantes entre varios. Y claro, muchos de estos territorios se mantienen con cierto grado de independencia y por eso se habla de que el gobierno finalmente alemán es una federación. Pero ya hay un proceso de corrupción importante a lo largo de todo el territorio alemán. Okay. Otro de los elementos que sucede en 1871, que no le gusta a Otto von Bismarck, pero que termina siendo importantísimo en ese momento, y vamos a hablar de temas que van a definir a Alemania por las siguientes décadas, es que en ese momento se tomó el territorio de Alsacia y Lorena. ¿Quién había oído del territorio de Alsacia y Lorena antes? Yo. Listo. Nadie. Todos ¿Ya habían oído? Sí, Milton. Que fue eso fue un territorio que le quitó Alemania a Francia en esa guerra franco-prusiana. Porque, o sea, solo con el nombre se entiende que es francesa, ¿verdad? Entonces, eso fue una de las razones por las que... Pero no me digas que leyendo lo que está en el slide, ¿verdad? No. Ajá. Sí. Y es una de las razones por las que también entra Francia en la Primera Guerra Mundial, ¿o no? Para que se las quitan. Le quitan esos territorios a Alemania. Lo que sucede con el territorio de Alsacia y Lorena es que son territorios que tienen alto contenido de carbón y de hierro. Y recuérdense que en el proceso de industrialización, como ya habíamos visto para el caso de Inglaterra, el hierro y el carbón resultan ser bien importantes en los procesos de industria, tanto para la construcción de trenes, como para la producción de armas, como para la producción de implementos del día a día que se pudieran llevar a cabo en el proceso de exportación. Quien tuviera el control de estas minas iba a tener una gran cantidad de recursos económicos, entonces, para poder mantener su independencia y su dominio. Además, que hay otra característica, y es que Alsacia y Lorena es un excelente punto para poner las defensas territoriales. Y entonces era un territorio que era mucho más fácil venir y tener dentro de la frontera para repeler ataques. Lo que termina sucediendo es que los alemanes terminan anexando Alsacia y Lorena como territorio alemán en 1871 y después se va a volver parte importante de los conflictos alemanes durante las siguientes décadas entre Inglaterra y Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Es tan importante que ¿cómo se le va a llamar al primer acuerdo para generar la Unión Europea? No, hombre, no es Alsacia y Lorena. ¿Cómo se llama? ¿Ninguno? No. No saben. Estos no saben nada. Eso no decía la lectura. Son los acuerdos del acero y del carbón. ¿De la qué? Porque se reconoce que el acero y el carbón eran los intereses económicos que estaban detrás de los procesos de guerra territorial que se estaban dando a lo largo del territorio europeo. ¿Ya? En estos tiempos se puede emular el petróleo como lo que antes era el acero, entonces. ¿Perdón? Hoy por hoy se puede emular el tema del petróleo, lo que en su momento representó el hierro y el carbón, ¿verdad? Yo te diría que el carbón es como el petróleo. ¿Y el hierro por qué no? Pero yo te diría que incluso el hierro todavía sigue siendo parte del hierro. El hierro es El hierro todavía sigue siendo importante y sigue siendo tema de discusión de amargas discusiones comerciales.
Así que es bien, todavía es importante. Puedo tener razón. O sea, en términos de guerra, yo diría que ya, seguro. Porque esa es la principal fuente de generación de la energía. ¿Ok? Bueno, el siguiente elemento importante de todos los años se va a generar también en 1879. Y aquí necesitamos una historia un poquito más larga. Hay un proceso de consolidación del libre comercio entre Francia e Inglaterra alrededor de los 1860, donde se trata de generar acuerdos comerciales. Sin embargo, en 1873 se empieza a generar una crisis económica en Alemania y en lugares fuera de Alemania. Aquí hay dos discusiones, o por lo menos dos interpretaciones. Una interpretación es que cuando los franceses pierden, están obligados a hacer una gran cantidad de pagos a los alemanes. Pero estoy hablando de una cantidad enorme de dinero, casi que era un tercio de toda la masa monetaria. Y eso es lo que genera en el corto plazo en Alemania, es que en el año 1871 y en 1872 se incrementa la economía alemana de una manera fuerte, porque se tiene más dinero y la gente empieza a comprar un montón de cosas. Sin embargo, no es sostenible. Aquí no me quiero detener a temas de política macromonetaria, pero eventualmente lo que va a suceder es que como esa inyección de dinero no es sostenible, va a colapsar la economía. Y eso es lo que termina sucediendo en 1873. Colapsa la economía. Y se vinculan los problemas que tiene Alemania con el libre comercio. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que cuando promueve el libre comercio Inglaterra estaba en la frontera tecnológica y tenía vías de escala y tenía una gran capacidad para competir. Al mismo tiempo, Estados Unidos había empezado a generar economías de escala y empezar a competir también en temas industriales. Y entonces teníamos a dos países que estaban creciendo, y como había habido una política de libre comercio a lo largo de Europa, impulsada por Inglaterra, muchos de los países europeos empiezan a entrar en crisis, porque no pueden competir con los productos principalmente de Gran Bretaña. Y eso lo que hace es que genere una crisis de empleo, de tal manera que se genera la crisis del 73 para muchos países. En todo caso, cualquiera de las dos interpretaciones, lo que termina sucediendo, yo les diría que en el caso de Alemania aplica muchísimo más el tema monetario que para nosotros. Empieza a generarse un rechazo al libre comercio que había estado generándose. Ese es tema 1. Tema 2, al mismo tiempo, ¿te recuerdan la construcción del canal Erie? Y que Inglaterra había eliminado las leyes del maíz en el 48, ¿también se recuerdan de eso? Entonces, Europa empezó a tener un montón de granos baratos de Estados Unidos. Y eso lo que genera es problemas para los agricultores alemanes. Recordemos que, ¿cuál es el origen de Bismarck? Es una oligarca terrateniente dedicada a la agricultura. Entonces, él obviamente tenía preocupación respecto de la agricultura y cómo iba a generar este problema. Al mismo tiempo tenemos el tema de la industria. Lo que hace Bismarck, básicamente, es que reúne a los industrialistas representados por el acero y reúne a los agricultores representados en el caso del centeno o el rye, y dice: vamos a lograr una alianza en donde vamos a poner aranceles para la industria y vamos a poner aranceles para el agro. Eso va a generar una protección
pero también va a permitirles a ustedes que crezcan en el corto plazo y en el mediano plazo. Esa, digamos que hace entonces que dos de las facciones de la élite económica que estaban en pugna logren un acuerdo político y le permitan estabilidad al gobierno, a la vez que permite la generación de desarrollo económico alemán, porque entonces la industria tiene la posibilidad de tener un territorio dentro del cual pueden empezar a generar, expandirse industrialmente y estar en lo que va a ser la frontera tecnológica. Eventualmente, y esto es una cosa interesante de cómo funciona todos los países, porque lo mismo hizo Inglaterra cuando empezó a estar en la frontera tecnológica, y lo mismo hizo Estados Unidos cuando está en la frontera tecnológica, va a buscar países cercanos y le estoy dispuesto a bajar mis tarifas agrícolas para que ustedes me vendan productos agrícolas, a cambio de que ustedes bajen sus tarifas o sus aranceles en materias industriales para yo venderles productos industriales. Y entonces, 15, 20 años después, esa es la lógica que necesita cambiar para el caso alemán, en donde ya demuestra sus vecinos que la exportación industrial permite crecer en Alemania a cambio de menor protección agrícola. Una última de estas, así rápidas, entre 1871 y 1914. Este es uno de los dibujos en donde se muestra a Otto von Bismarck en el medio, tratando de generar acuerdos políticos que debiliten a su principal contrincante. Con Inglaterra hay acuerdos, con los austrohúngaros hay acuerdos, y con Italia hay acuerdos. Esto aísla a los franceses y evita entonces que pueda realizarse una guerra en contra de Alemania, porque obviamente Francia durante una gran parte del siglo XIX todavía era más fuerte que Alemania. Entonces, ¿cuál es lo importante que se logra durante esos años? Estabilidad política. Hay un equilibrio de poderes hacia afuera, de tal manera que no va a haber guerras que vayan a irrumpir el crecimiento económico. Y lo otro, se empiezan a generar alianzas hacia adentro. Y hablamos del estado de bienestar, pero también la alianza del centeno y del acero permite generar alianzas que evitan la lucha de poder, de tal manera que se genere crecimiento económico. Pero a la vez hay también procesos de represión en donde las posibilidades de generar actividades que pudieran violentas van a ser reprimidas. En cuanto a los bancos, se establece el Reichsbank, o la banca central alemana, y tiene una política bien laxa en términos monetarios. ¿Eso qué quiere decir? Todo banco que diera préstamos, el Banco Central le iba a dar la posibilidad de poder otorgar cada vez más préstamos. Entonces, la idea era tratar de hacer crecer los grupos empresariales alemanes. Cabe señalar que durante esa época, ¿qué está sucediendo en el caso de Guatemala? La reforma liberal de 1871, sí. ¿Y qué respecto de los alemanes? Emigraron a Guatemala para sacar café. Hay un proceso de migración explícita que genera el gobierno de traer alemanes para Guatemala. Y por el otro lado, también hay procesos de los alemanes mismos promoviendo la migración hacia estos países. De hecho, en 1840, Liszt decía que Alemania tenía que establecer mecanismos de alianza en los países de Centroamérica y de Sudamérica, porque esos países no contaban con la capacidad agrícola, ni industrial, ni comercial que se necesita para poder generar los vínculos con Alemania. Entonces, digamos que es bien profético en este sentido, como él había visto ya 30 años antes, casi que 40 años antes, que cuál iba a ser el juego político. Y la idea es venir, llegan los alemanes, establecen el sistema Meneses, pero también tienen el sistema de barcos y también tienen el sistema de créditos. O sea, mucho del crecimiento alemán está atado a las políticas
de la banca central alemana de expansión de los créditos, que le permitió el crecimiento entonces a las compañías comerciales alemanas que estaban detrás de financiamiento del café. El otro tema importante es que no solo estamos hablando del Banco Central Alemán, sino también había una cosa que se le llama Banco Universal. ¿Quién vive de la Banco Universal? Que era como un banco de inversiones. Los bancos grandes. La Banco Universal ha caído un poquito en descrédito el día de hoy, después de la crisis económica de 2008. Aunque yo te diría que tal vez un poco injustamente, porque realmente no es tanto el problema en la banca universal, sino más bien estos instrumentos de crédito creativos que se crearon. Pero en el caso de la banca universal, lo que hace es que no se dedica a captar ahorro y a otorgar préstamos, sino que también esta banca universal, digamos, cumple una función de inversionista. Y muchas veces va a venir, le va a dar préstamo a una compañía, pero también va a comprar acciones de la compañía para tener un puesto dentro de la junta directiva. Y esto, creo yo, es uno de los elementos importantes dentro de cómo funcionaba Alemania, porque permite a los bancos tener una visión transversal de la economía, de tal manera que conocen los distintos sectores. Digamos que la banca universal, de cierta manera, funcionaba como un proceso de planificación que eventualmente van a jugar en el este asiático los ministerios de economía. Tienen información y tienen la capacidad de dictar normativa, y en este caso la banca universal conoce los distintos sectores de la economía, de acciones, y va a sentar a la mesa a los distintos actores para llevar a cabo el proceso de coordinación. Entonces, si lo que queremos va a ser maquinaria más barata para exportar, va a sentar a la empresa de la maquinaria, va a centrar a la empresa del carbón, a la empresa del acero, a la empresa de trenes, a la empresa comercial, a la compañía comercial, y va a sentar a la naviera para establecer cuáles van a ser las prioridades de cara a que se considera que el negocio de maquinaria puede ser altamente rentable para toda la cadena. Y así es como tratar de generar una coordinación. El otro importante del 71 al 1914 es que hay un apoyo fuerte por parte del gobierno a lo que va a ser las ciencias médicas y las universidades. En este caso se mencionaba que mientras que para los ingleses lo importante es el taller y el empresario guión científico empírico, en el caso de Alemania lo que se tiene más es al científico, que va a evaluar de una manera metódica cada una de las características, y entonces el proceso de mejora de los procesos productivos va a ser más un proceso de experimentación sistemático. Se va a probar con este producto a esta temperatura, se va a probar ahora una temperatura distinta, a una temperatura distinta, a una temperatura distinta, no funciona, siguiente compuesto químico, más temperatura, más temperatura, más temperatura, no sirve, siguiente. Entonces se va a tratar de agotar de manera sistemática esos procesos de innovación que no se generaban en el caso inglés. En el otro camino de las empresas hay dos elementos. Uno van a ser el Mittelstand, esas empresas que están a lo largo de Alemania, que es como la empresa pequeña y mediana familiar, artesanal. Y el otro es la conformación creciente de carteles. En Alemania, más que tener monopolios, se van a generar carteles en donde un montón de empresas medianas o grandes se van a unir y van a coordinar el proceso productivo. Aquí, digamos que lo que terminó sucediendo con un montón de empresas es que en lugar de que se generara, ¿cómo sería? Un Rockefeller que dijo, yo quiero comerme todo el pastel y me lo voy a comprar a todas, dijo, vamos a sentarnos todos juntos a la mesa y vamos a tomar las decisiones sobre que está a el beneficio de todos en conjunto. Digamos que era un enfoque distinto.
Aquí lo uno yo un poco con una de las lecturas que había, que es el mismo periodo, pero estamos hablando del Deutsche Bank, que es uno de los bancos universales. ¿Había alguien haciendo preguntas? ¿Solo hay algo? No, se lo estaba repitiendo. Ok. Voy rápido con la parte de Deutsche Bank. Se empiezan a generar reformas legales que favorecen el crecimiento de la banca universal y del lado de un mayor nacionalismo se dan cuenta que Alemania, con el fortalecimiento que se estaba generando, puede empezar a exportar. Entonces ellos empiezan con oficinas en Shanghai, Yokohama, Londres, Nueva York. No funciona ese enfoque, vuelven a crecer dentro de Alemania y hay un proceso de reorganización, y digamos que esto es bien importante. George Siemens y Hermann Baller tienen una combinación, digamos que en lugar de ser uno del empresario, aquí vamos a decir que hay casi que dos empresarios con personalidades distintas y que son altamente complementarios, mientras que uno tenía la gran capacidad para poder generar negocios y buscar clientes y hacerlos crecer, el otro tenía una actitud bien conservadora a la hora de llevar a cabo los procesos de toma de decisiones para que el negocio creciera de manera sostenible y evitar, y digamos que eso es una cosa que se hizo en Deutsche Bank, como invertía de una manera tan prudente, hubo unas crisis macroeconómicas a lo largo de estos años, que mientras los otros bancos quebraban, Deutsche Bank seguía creciendo y empezaba a comprar pequeños bancos que habían quebrado, de tal manera que pudo crecer rapidísimo. Uno de esos ejemplos fue en 1871, cuando quebraron un montón de bancos, y entonces el Deutsche Bank los pudo comprar bien baratos. Otro ejemplo durante esa misma época es de August Thyssen, que fue llamado el Rockefeller de Ruhr, que es un área de Alemania. ¿Alguien ha oído de August Thyssen o Augusto Thyssen? No. ¿Quién de aquí cuando se ha montado el elevador ha visto que dicen ThyssenKrupp? ¿Ninguno? Sí. Ok, algunos, ok. ThyssenKrupp, digamos que ThyssenKrupp son dos personas distintas, dos familias distintas alemanas que estaban metidas en el tema del acero. El Thyssen de ThyssenKrupp es de Thyssen, Augusto Thyssen. Digamos que él lo que hace es el crecimiento desaforado de parte de la industria alemana, y la historia es bien interesante. También durante esa época, en 1871 en adelante, algunas de las características de sus historias, digamos que nos interesa el país, pero también hablar un poco de los empresarios que formaron la situación económica. ¿Qué fue? Salió la mascota. ¿Es eso su teléfono o el Tamagotchi? El Tamagotchi está más padre. Sí, no es Está grande para tener Tamagotchi. Eso le digo, pero no. A mis Tamagotchi. Ok, veamos pues. Pongamos atención de nuevo. Ok. Dice, tiene algunas características importantes primero. Y comparémoslo también contra, ¿cómo se llama? Que habíamos hablado, Josiah Wedgwood. Josiah Wedgwood creció en el taller del hermano aprendiendo las cosas en práctica. Dice, básicamente lo que hace es que aprende a partir de las universidades, haciendo estudios técnicos. Porque digamos que Alemania se enfoca realmente a tratar de promover la parte técnica. Una de las cosas importantes que hace también es que él se da cuenta que el taller de reparación es bien importante y le empieza a meter mucho más dinero. Y se da cuenta que el taller de reparación, piensen esto, ustedes compran la maquinaria de afuera, ¿sí? ¿Qué pasa si se arruina? Tienen que mandar a pedir al técnico o empiezan a formar un técnico localmente
con el apoyo de afuera para que lo pueda resolver y resuelven el tema. ¿Qué pasa si por las mismas características que hay, solo voy a buscar un dulce, resulta que, digamos que si estamos hablando de construir maquinaria o de hacer acero, el tipo de acero de hierro y de carbón que ustedes tienen en el caso de Guatemala tiene algunas características distintas y eso les requiere a ustedes que el horno sea muchísimo más caliente y tenga más ventilación en los hornos que ustedes usualmente traen de Italia o traen de Estados Unidos o de Alemania o de China. Lo que necesitas es que en el taller de reparación no solo sepan reparar la máquina, sino que además tengan la capacidad para realizar modificaciones. Y en el proceso de modificación de estas maquinarias, digamos que es donde se empezó a generar los procesos de innovación y permitió eventualmente a Thyssen, en su taller de reparación, empezar a generar sus propios hornos. Y eventualmente eso, generar calidades distintas de horno para contextos distintos y poder exportar ya no solo el hierro, sino también los hornos para producir hierro. Entonces se empieza a generar un mayor valor agregado a los productos que antes se tienen. Digamos que eso es interesante porque usted tiene, y eso no se piensa mucho. Guatemala tiene empresas de zapatos que lo conocen localmente o no. Sí, muchos. ¿Cuántas de esas habrán pensado que el siguiente paso productivo era empezar a exportar máquinas de producción de calzado? Saber, ¿verdad? Pero estoy seguro que o al empresario no se le ocurrió o al gobierno tampoco se le ocurrió venir y apoyarlo en ese proceso. Y pudo haber generado técnicos y empleo muchísimo más preparados que simplemente el que está vinculado con el de la producción de zapatos. Digamos que esa es una de las interesantes casos de temas de Thyssen. Y entonces Thyssen se empieza a generar, se empieza a dar cuenta que puede, su negocio principal es hacer acero, empieza a generar nuevos productos y nuevas empresas. Lo otro tema importante en el caso de Thyssen es que Thyssen sí tenía mucha protección arancelaria. Pero aquí es donde vienen muchas de las diferencias con América Latina. Tenía protección arancelaria, pero tenía dos cosas distintas. Uno, Thyssen no era el único productor de acero. Habían otros productores de acero en el territorio alemán, así que siempre había un proceso de competencia. Y dos, mientras que existían los mecanismos y la intención propia de Thyssen de crecer a través de las exportaciones. Y esa es una cosa que no existía en el caso, en el caso latinoamericano. Había mucho esfuerzo también por aprender los métodos de los más productivos en esa época, y en este caso eran los americanos. Lo otro es que tenía un tablero, porque se dio cuenta que conforme fue creciendo en el tema de hierro, digamos que tenía acero, empezó a comprar un montón de minas de carbón, porque el acero del que viene, de la unión de hierro y carbón. Además que el hierro también sirve para los hornos. Entonces empieza a darse cuenta que es necesario generar acuerdos a lo largo de toda la cadena de producción. Se da cuenta que no solo es el tema del hierro, es el tema del carbón, la soda es un componente importante dentro del proceso productivo, y el otro son los trenes. Si los trenes no generan precios competitivos para el transporte de todos estos productos, tanto el de la materia prima como el producto final no se va a poder competir. Y esos entonces son los elementos que permiten que Rockefeller llegue a RIC y empiece, al igual que la Banca Universal, a coordinar el proceso de producción.
cosa que no necesariamente... En el caso de Guatemala, por ejemplo, ¿quién tiene esa visión de tablero a lo largo de toda la cadena productiva? Tal vez, ¿verdad? Porque lo tenés desde el proceso de los granos hasta el ¿Qué más? Te alquilan el puesto. Ahora, el único problema que yo miro en el caso de Campero es que no vas a crecer, Guatemala no va a crecer a partir de poner restaurantes, ¿verdad? Sí, de hecho ya empezaron a contar. Cerveza, ¿qué tan integrados verticalmente España? No están integrados. Los ingenios. Los ingenios no están digamos que no están integrados en la tierra. Cementeras. Pero sí se están. Las cementeras. Pero los ingenios. Sí, porque los ingenios, por ejemplo, todo lo reutilizan incluso para generar energía. Sí, digamos que sí hay un alto proceso de integración. Sí. Ahí volvemos a hacer otro problema. ¿Cuál es el tipo de empleo que terminan generando? Temporal. Temporal. Agrícola. Nosotros vamos a desarrollar por eso. Creo que es interesante. ¿Alguien había dicho otro? ¿Cuál era el otro sector? La cementera. El único problema con la cementera es que después del cemento, ¿qué? Pero hay un montón de derivados. Ahora les voy a decir una cosa respecto a la cementera. En el caso de Corea, porque el paso natural, en el caso de Corea fue interesante porque fue al revés. Empezaron de construcción y después de la construcción se pasaron al cemento. Pero después el gobierno empezó a generar y establecer incentivos porque se dio cuenta que empresas como la cementera tienen una gran cantidad de ingenieros realizando un proceso productivo bien complejo. Y entonces lo que termina haciendo es que establece los incentivos para que quieran hacer nuevos sectores económicos. Por eso es que la cementera allá también construye barcos y hace automóviles. ¿De qué cementera estoy hablando yo? No, Mitsubishi es japonesa. Hyundai hacía autos, hacía cemento. Mientras aquí en Guatemala no se reconoce como una capacidad que se tiene el cemento, se puede empezar a motivar hacia otros sectores. Bueno, sigamos pues. De unos elementos importantes, por ejemplo, Tyson perdió un montón cuando Alemania pierde en la Primera Guerra Mundial Alsacia y Lorena. Obviamente porque ahí estaba todo el carbón y el hierro, ¿no? Extinción rápida por tiempo entre 1914, que pierde Alemania la guerra, y 1933. Hay muchos problemas en la economía. Los alemanes ahora tienen que realizar los pagos a los aliados y como no tienen la capacidad, bueno, aquí hay dos problemas. Mucha oposición adentro de Alemania y el pago, y por lo tanto había que querer, no era sostenible el estado de bienestar, y a eso había que sumarle los pagos a los aliados, lo cual implicaba que la única forma de resolverlo era a través de las grandes inflaciones. Y aquí hay un ejemplo de esos procesos de inflación, en donde el dinero lo llevan por carreteras. Probablemente esto todavía sea muchísimo más interesante, como los niños se ponen a jugar con dinero, que es lo poco que valían. Sí, valían 4 trillones, algo así, va por dólar. Ahí está cabal. Ajá. Exactamente. Ahí hay temas de Deutsche Bank, etcétera, que me interesan, pero no los vamos a ver. Después tiene una cosa que se me había olvidado. Durante la Primera Guerra Mundial,
es importante el rol de los sindicatos. Y el rol de los sindicatos se vuelve importante porque ellos se organizan para alegarle al gobierno que está enfocándose mucho en la guerra y está dejando en malas condiciones económicas a la población alemana que está vinculada con la guerra, a los civiles. Y esa es una de las razones por las cuales hay, digamos, que la visión que se tiene de los sindicatos es tan distinta en Alemania. Y por eso es que los sindicatos alemanes eventualmente tienen una mayor participación, no solo dentro del gobierno, sino también dentro de las empresas. Hay juntas, hay procesos de junta directiva en donde hay asientos para los sindicatos alemanes. Porque digamos que esta parte de reconocer que ellos tuvieron un rol importante en la defensa de los intereses del alemán promedio, quedó impregnado a lo largo de la forma de ser de los alemanes. Pasamos más adelante, digamos que podríamos estar hablando de la economía de guerra. Tal vez uno de los temas importantes durante esta época es que durante toda la crisis de la República de Weimar, que es la que era de la entreguerras, y toda la inflación, se genera mucho desempleo. Mucho de ese desempleo es lo que explica eventualmente el surgimiento de Hitler, porque había un montón de gente insatisfecha con cómo estaban funcionando las cosas. Una de las formas como Hitler va a tratar de resolver ese problema que tenía interno va a ser a través de la generación de grandes obras públicas y de la priorización de la industria para el crecimiento económico. No solo la industria de guerra, sino también la industria económica para alimentar a la población. Digamos que en términos de grandes obras públicas, aquí tenemos dos ejemplos. Transautobahn, que es básicamente la autopista alemana que permite un rápido transporte a lo largo de Alemania y que va a inspirar después a los norteamericanos a establecer el sistema de autopistas que vimos en la clase anterior. Y el otro, digamos que tenemos este estadio, el Zeppelinfeld Stadium, que también muestra todo este tema de las obras públicas y la generación de trabajo para mucha de esta población que estaba desempleada. Después de lo que tenemos es la Alemania ocupada, aquí vale la pena hacer un recuento. En este libro, dame chance. Perdón, pero tenemos poco tiempo para el quiz. ¿Hay que hacer quiz? Sí. Bien, rapidito. Este libro de Eric Reinhardt. 3 minutos, Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos. Tienen una historia bien interesante de lo que sucedió en Alemania después de la guerra. Y empieza como el plan Morgenthau era volver a Alemania un país de pastores, porque no querían que se volvieran a generar tantas guerras por culpa de Alemania. Cuando va Henry Hoover a Alemania y se da cuenta de la idea, lo que dice es: la única cosa que podemos generar Alemania, un país de pastores, es básicamente si hacemos que migren 20 millones de alemanes de la noche a la mañana. Como obviamente esto se une a las situaciones de un comunismo que se va a instalar en la Unión Soviética, esto lleva a eliminar la idea del plan de pastores y va a ser un proceso entonces en donde se va a consolidar el proceso industrial como el mecanismo importante para la generación económico y la futura prosperidad que va a existir en Alemania. Y perdón, ya me di cuenta de una cosa, se llamaba la Comunidad Europea del Carbón y Acero. Ese te lo enfrento. Esto se llama presión. Esto lo escribió la Comunidad Europea. Ok. ¿Están listos? No, pero... ¿Estamos listos? Ya. No. Bueno, Michelle, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es nuestro nombre? Ella vino tarde.
soltar el teléfono. Estaba chateando. Va para el caso norteamericano. Caso de norteamericano. Para el caso norteamericano van a haber dos preguntas. Tema 1 es: expliquen el rol del gobierno en materia de infraestructura y crecimiento económico. Explique el rol del gobierno En materia de infraestructura. ¿Sí? El tema número 2. ¿Parte 2 de la pregunta 1 o pregunta número 2? No, va a ser parte 2 de la pregunta número 1. Describa brevemente cómo era la política comercial norteamericana en el siglo XIX. ¿Cómo era? La política comercial en el siglo XIX. ¿Ya? Ok. Pregunta número 2. No, son dos dentro del caso americano. ¿Para qué grueso? ¿En qué se parece No, este es otro. el desarrollo alemán al desarrollo norteamericano? ¿En cuál? Esa es la idea, El desarrollo alemán al desarrollo norteamericano. Ahí está. Ya. Tema 2. No, y dos. Todos. Tocaría 3. Son 4. Tocaría 3. Sí, soy de malo. Ya no le da tiempo. Respóndale. Sí, es que nosotros por el tiempo. Son 3, ¿va? Perdón por la brevedad, pero es que no hay tiempo. Transportar las materias primas de comercio. Hoy vas penalizado con negativos. Mi ignorancia total. Hoy es, hablar casaca sin fundamento. Pero con fundamentos sí. Bien objetivo tu comentario. Pero eso es como que tratar de hacerme creer que leyeron cuando no leyeron. Tiene que ser puntual, ¿verdad? Porque, o tiene que ser puntual. Se nota, ¿qué más? Puede ser así bien puntual. Sí, entre más puntual mejor. A eso me refiero. Adornar tu respuesta. Hacerme creer que leíste. Por ejemplo, recursos naturales ya saben que es como hierro, carbón. Se nota cuando no leen, así redundan lo mismo. Entonces, yo no creo, entonces lo siento yo. Percibo. ¿No? Seguro que no se puede ver. Tiene mucho rollo. Su letra, muchachas, sin cargo. Pues la No es alemán. Y ortografía también. Yo mucho.
Ese es el ruido raro que hay. ¿Cuál? Como un... Es el poco. A ver. No hay ningún ruido raro. Son los pajaritos al atardecer. ¿Puede ser? Porque miro gente llorando ya haciendo después. ¿Qué andan los ojos por la luz? Llegaron todos los alumnos. Bueno, la que está afuera, que escribió. Hay un par que falta. ¿Renunció alguien? ¿Asustaste a una? Sí, ¿por qué? Tú eres demasiado estricta con las asistencias. Ninguno de las torres criminales, ¿verdad? No, hombre, sí, ¿por qué, muchachos? Más tarde voy a ir. ¿Y cuál es tu, aprovechando lo que hacemos aquí, así nos inspiras un poco? ¿Cuál es tu percepción de la CICIG en Guatemala? ¿Cuál es tu criterio? Estamos grabando. Sí, yo los estoy grabando, definitivamente. ¿Parás si querés? Sí, igual ya terminó. Eso es cierto, y les grabé el quiz, qué burro. Gracias. No, le grabé el quiz a los que no llegaron hoy. Ahí es donde está el burro. No hubiera venido. Sí, para serles muy sincero, hay cosas en las que uno es experto y hay cosas en las que uno no es experto. El tema es que justamente uno no soy experto, entonces me siento un poco mal utilizando el puesto de profesor para dar comentarios al respecto. Ahora les voy a decir algo. Creo que de todo lo que he visto en la CICIG actual, creo que es uno de esos momentos donde hay una coincidencia entre sus objetivos y sus acciones de la manera más clara y en uno de los temas torales del país. Que yo hubiera esperado que hubiera hecho este tipo de cosas cuando empezó. Creo que Portillo dijo. De hecho, Portillo dice, eso es para extender su mandato. Hemos tratado de solucionar este tema. Es curioso que cabal cuando está terminando el periodo de CICIG, siempre hay acciones como esta, unos meses antes de que está por renovarse el periodo. A saber si es un proceso de negociación para que los del Ejecutivo den el visto bueno. Solo te puedo decir que el tema de la defraudación aduanera es un tema que ya he salido de siempre y que resulta que ahora mágicamente viene y sale a la luz con todos los bemoles y sostenidos de una orquesta que ya venía tocándose desde hace mucho tiempo. Entonces, lo injusto es que ahora vengan a saludar por sombrero ajeno cuando esto siempre se supo. Pero bueno, real política. No, por eso no, exactamente, es que ahí es donde viene el tema de política. Entonces, ¿cuál es el contexto? Probablemente el contexto va a ser negociar temas del Ejecutivo para que el Ejecutivo finalmente dé el ok a la CICIG. Otro tema es que estos no eran estructuras paralelas. Eran paralelos. Esto es tema de político económico, no era tema de estructuras paralelas. Están saliendo. ¿En qué sentido no?
están saliéndose de su mandato, no era una estructura paralela al Estado la que estaba de alguna forma socavando el poder del Estado. Habría que ver qué otros elementos, qué otros actores hay fuera, ¿no? Esta es política barata. Por ejemplo, no se por nada de... Pero por lo menos es mucho más entretenido que ver telenovelas en la Eso sí es cierto. No, aquí en Huelva, sin embargo. No, pero el que... Jorge Lima. Bueno, señores, apúrense porque hay clase después. La otra semana hay quiz el martes, Michelle. Hay quiz el martes. Hay quiz el martes. Siempre hay tiempo. Siempre hay quiz. Entre más quizzes tengan, es que entre más quizzes tengan, más se pueden votar, ¿ya? ¿Más de qué? Se pueden votar. Hay que hacer muchos quizzes para que puedan votar quizzes. Pero es de todo el material de lectura del martes. Sí. Mira, Es esta ya no. inmensamente Esta ya proporcional no. porque más Es que el tiempo nivel que hice quizzes, menos no clases. quiero ponerlo. Así es. Pero la idea es que comprobar que leyeron, ¿no? Porque la lectura es donde está. Así son. Ya están todos, ya me entregaron. Noches. Qué linda tu. Gracias. Como las dos son HP, a lo mejor y me confundo y me llevo la blanca. Sí.